Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Entre Mujeres la entrevista. Y hoy tenemos un programa muy especial, pero déjenme primero saludo a mis compañeras Jessica Pacheco, Paola Virrueta. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Bien. Porque el personaje que hoy está con nosotros en esta mesa es el ministro José Ramón Cosío, especialista en Derecho. Le encanta la educación, le gusta convivir con los jóvenes, pero tiene una trayectoria impresionante porque los votos particulares de los que ha desarrollado tienen que ver mucho con la salud. He estado leyendo de sus ponencias y de sus escritos y de sus artículos también, y maneja mucho la vinculación del derecho con la vida cotidiana, ministro. Entonces, queremos que nos platique de eso y más, y pues bienvenidos aquí a esta su casa. Muchas gracias por la oportunidad, de verdad, muy contento de estar con ustedes. Paola. Ministro, usted ha dedicado gran parte de su vida a especializarse, estudiar y seguir estudiando, y gran parte también de esa vida es enseñar lo que ha aprendido. Es parte de su pasión, ¿verdad? Sí, yo empecé dando clase haber tenido 21 años en la preparatoria del TEC de Monterrey, allá en Colima. Empecé dando Historia Universal, Historia de México, y la verdad desde entonces nunca he dejado de dar clases, algo que me gusta muchísimo y lo disfruto. ¿Podría darle el apoyo, apoyo de la familia? Porque digo, fue especializarse, estudiar, sí, luego hacer una especialización, luego seguir continuando con el doctorado. Sí, es un camino un tanto largo, ¿verdad? Sí, la verdad sí, y todavía me sigo levantando los jueves a las 7 a dar clase de 7 de la mañana, y sí, es verdad que he tenido muchísimo apoyo. ¿Podría decir que es su verdadera vocación la docencia? Mire, yo me considero discípulo del maestro Fixamudio, muy distinguido, y él dice que uno tiene una esencia, ¿no? Dice, los militares siempre son militares, los diplomáticos son diplomáticos. Yo siempre me he considerado como un académico. Estuve muchos años en la Universidad Nacional, sigo dando las clases, puedo dar conferencias. Como investigador, como académico, y esa es la configuración que yo tengo de mí mismo, ¿no? Pues ella me dijo, yo no me acuerdo para qué le digo, pero ella me dice, y yo, en algún momento en la carrera, ahora que entré al Colegio Nacional, que tuve esa gran fortuna, conté algo muy curioso, que me entrevisté con don Rubén Bonifaz Nuño, este gran poeta y traductor nuestro, porque yo tenía alguna duda de si debería ir a historia, a filosofía, y don Rubén me dijo, no, tú termina Derecho, termina bien tu carrera y ya luego verás lo que haces. Y pues la verdad yo nunca he querido hacer otra cosa más que estar vinculado con los temas jurídicos. Fíjese, ministro, que leyendo su currículum tiene 21 libros. Ingresó al Colegio Nacional, a la Academia Mexicana de Ciencias, pero de repente, bueno, es miembro del Colegio de Abogados, a la Academia Mexicana de Derecho Internacional, pero hay dos datos que me saltaron. Es miembro del patronato del Instituto Nacional de Medicina Genómica, y está también en la Academia Nacional de Medicina. De hecho, es el primer abogado que ingresa a esta academia. ¿Qué hace un abogado metido en la medicina? Bueno, yo creo que el derecho regula prácticamente todas nuestras relaciones sociales. Nosotros sabemos que estamos en este canal funciona, ustedes tienen un contrato con esta empresa, tienen bienes, tienen familia, etcétera, y eso es lo que va regulando el derecho. Entonces, el tema interesante es de qué manera el derecho regula las relaciones en general, y algo que fue muy interesante es cómo regula las relaciones con el sector salud. Tuvimos hace tiempo un asunto delicado, ustedes se acordarán cuando los miembros de las Fuerzas Armadas, algunos de ellos que habían contraído VIH, estaban siendo dados de baja. Entonces vino el problema a la Corte de cómo saber cuándo estaban en una condición de VIH, cuándo estaban, digamos, en condición de SIDA, para abreviar mucho la explicación, y si VIH era o no inhabilitante. Entonces la Academia Mexicana de Ciencias nos ayudó a hacer una serie de estudios para definir estas cuestiones, y yo desde ahí me pareció que esto era un asunto interesantísimo. Luego nos han preguntado en cosas de diabetes, de ADN, etcétera, y me fui yo vinculando con la academia gracias a varios de sus presidentes, el presidente actual y sus expresidentes, gente de primera, y la academia por su importancia pues me fue invitando ahí a que yo les diera algunas ideas, algunos seminarios,
y he encontrado ahí un punto de reflexión importantísimo. Claro. Y esto es importante porque vincula al ciudadano, platicábamos hace un momento, de que el ciudadano puede acercarse también ya a la Corte, llevar sus casos donde no encuentra las primeras y segundas instancias, no hay una respuesta. Hemos visto casos, por ejemplo, el voto particular que usted explica muy bien. Bueno, es un ministro, déjenme decirles, que tiene Twitter, que tiene su página, que revisa sus correos diariamente, entonces le pueden escribir. Y ahí veía el tema del transexual, ¿no? Sí, cómo no. Entonces, es un tema, chicos, súper interesante porque llegó hasta la Corte una persona que él físicamente era hombre, pero en la parte emocional, en la parte interna, pues correspondió a una mujer. Entonces llevó su caso por el acta de nacimiento, porque consideraba que el acotar su nueva identidad jurídica en un renglón abajo, pues evidenciaba a los demás que era hombre y de datos personales, ¿no? Pero, por ejemplo, estos casos, ¿cómo son temas que reflejan una sociedad que también va cambiando, sí, que también se acerca a la Corte y no la ve como un ente muy alejado, donde antes pensábamos que era inimaginable llegar? Sí. Yo creo que la Corte ha cambiado mucho. Yo tuve la oportunidad de trabajar ahí en el año 89 hasta el 94, antes de ir al ITAM, básicamente con el ministro Schmil, que fue presidente de la Corte. Y los asuntos que llegaban entonces y los que llegan hoy no tienen prácticamente nada que ver. Había mucho asunto fiscal, mucho asunto agrario, en fin, otro tipo de cosas. Pero lo que está llegando hoy a la sociedad me parece muy importante. Un poco porque ha cambiado el juicio de amparo, porque ha cambiado el sistema de derechos humanos y desde luego porque hay una sociedad muchísimo más informada con todo lo que se quiera decir. Una sociedad me parece más litigiosa, una sociedad que reclama sus derechos, más activa, y nos están llegando asuntos importantísimos. El caso que usted decía del transexual es una persona que tenía un hermafroditismo interior muy, muy desarrollado. Entonces él realmente vivió desde comienzos de su adolescencia, su pubertad, en una situación muy difícil para definir su sexo y cómo se concebía él a sí mismo. Entonces fue un asunto muy importante desde luego para él y cómo se generó el presente. Y ahí otra vez la parte de los dictámenes médicos que nos pudimos allegar para que se hiciera una identificación de sus órganos reproductivos, de la condición de vida que tenía esta persona, fue de una extraordinaria importancia. Porque a veces no solo es conocer el derecho, que eso desde luego es indispensable, pero es entender el fenómeno sobre el cual uno tiene que pronunciarse. Eso es un asunto importantísimo. Ministro, estaba revisando parte de su vida y creo que si hablamos de punto por punto de todo lo que ha hecho, nos vamos todo el programa. Ha dirigido más de 70 tesis, estuvo presente en más de 200 seminarios, cursos, en fin. Realmente es una persona que se destaca, que luchó y que muestra que cada día está aprendiendo algo más. ¿Qué le dice a aquellos jóvenes, muchos de ellos, que también quieren crecer un poco más, pero que tal vez no tienen la chance, que no pueden hacerlo? Mire, yo lo que siempre he encontrado, y cuando me preguntan esto, primero yo no me siento en capacidad de consejos a nadie, pero algo que a mí sí me parece que es que a mí me entusiasma mucho lo que hago. Yo creo que esta es una diferencia central entre una forma y otra forma en la vida, ¿no? Ver un problema y entenderlo como problema y estudiar sus posibilidades y tratar de modelar el problema y entender las distintas, hablar con mucha gente, leer lo que uno pueda. Yo en lo personal, esa es una cuestión que a mí me divierte mucho. Yo ahora estoy escribiendo un libro sobre los procesos que se dieron en el 68 a José Revueltas, básicamente, con motivo de los acontecimientos de ese año. Y bueno, estoy interesadísimo en entender muchas cosas, qué pasó, quiénes estaban, por qué entró, cómo vivió en la calle. Sí, pero a través del derecho, ¿no? Yo no estoy en capacidad de hacer otras cosas. Pero hacer esto me parece que sería un consejo a alguien. Si, bueno, si están en la carrera, entusiasmense, lean. Ahora hay una cosa muy interesante que cuando yo estudiaba no había, pero los recursos que hay, todo lo que uno puede obtener en internet, yo sé que no todo el mundo tiene acceso, pero en fin, haciendo un esfuerzo, las universidades dan también estas facilidades. Entonces, para quien esté estudiando Derecho, yo creo que hay una enorme cantidad de recursos en esos medios que son asequibles para que las personas se sigan formando y se sigan viendo. La Suprema Corte está en la televisión, esto es bien importante también. Entonces, el que también quiera ver cómo se discute, cómo se van construyendo las categorías, cómo se va llegando a soluciones, yo creo que ahí también tiene un ejemplo
de cómo se hace el derecho, ¿no? Eso es bien interesante. Está el canal del Congreso, ve uno discusiones, puntos de vista. Entonces, hay una oferta de posibilidades, ¿no? Y justamente desde esa visión, desde ese punto de vista en el cual se está viendo de todo un poco de lo que está pasando en la realidad mexicana, ¿cómo ve el sistema judicial? Viendo varios de los casos en los cuales incluso mucha gente dice, todo se compra, todo se puede con dinero. Yo creo que hay varios problemas. Están los problemas de siempre. Hay un problema gravísimo de acceso, ¿no? Muchas personas que quisieran llevar sus problemas al Poder Judicial o a los litigios en general, pues, desafortunadamente no tienen acceso. Sigue habiendo una baja calidad en muchos abogados y juzgadores del país. Eso pues, sería realmente muy lamentable si lo quisiera yo negar. Y viene el problema interesante a futuro, que es en junio del 2016 entra todo este nuevo sistema acusatorio en materia penal. Se han hecho cosas, pero me parece que estamos todavía con los tiempos muy apretados para lograr todo lo que se tiene que hacer para esos casos. Entonces yo creo que el sistema judicial está en una transformación de las más grandes, me parece, por los asuntos orales o los juicios orales. Está con el cambio de los derechos humanos, está con el cambio del juicio de amparo. Es decir, estamos yo creo que en un momento de una enorme transformación judicial, como en otros ámbitos del país, y yo creo que muchas personas no se percatan de que estamos en esa movilidad, en esa transformación, como si simplemente fuera la inercia todos los años. Yo creo que ahí sí hay que reflexionar más entre todos para ponerle más atención, para exigir mejores cumplimientos, para dar mejores medios a esta impartición de justicia, ¿no? Sí, yo quería regresarme un poco, ministro, a la parte en la que los temas que llegan a la Corte ya son diferentes antes y ahora. Son temas más humanos, que le llegan más al ser humano. Usted tiene que luchar con frustración constantemente, supongo. Mire, sí, por una razón. Somos un órgano colegiado. Yo creo que las personas que están ahí pues fueron como todos en esta nueva época, elegidos por el presidente de la República, cada uno de nosotros por diferentes presidentes. Fuimos sometidos en una terna, necesitábamos una aprobación de 2/3 partes de los 128 senadores. Es decir, yo creo que son personas que cada uno tiene su visión del derecho, cada uno tiene su idea del mundo, inclusive, no solo esto es un problema jurídico. Entonces, sí tiene uno esa cuestión, porque a veces uno ve los temas con una enorme facilidad, uno cree que la solución es simplísima, uno considera que son ciertos los efectos que se tienen que lograr, y otras personas lo ven radicalmente distinto a uno. Yo no estoy diciendo que unos estén mejores y otros no, simplemente son diferentes. Entonces, tratar de convencer, tratar de luchar, tratar de modificar, sí tiene su parte muy dura. Si ustedes, por ejemplo, vieran una sesión lunes, martes y jueves, se transmiten en vivo, o la ven en la noche en el diferido, ¿qué sucede? Que ustedes nos ven allí aparentemente cómodamente sentados, tomando café, agua, en fin, lo que cada quien beba, pero lo que hay es un rejuego de posiciones, cómo se van constituyendo las mayorías, cómo se van presentando los puntos de vista, cómo se ceden unas cosas, es decir, tiene una enorme complejidad humana, además de técnica, además de jurídica, y pues no siempre gana uno. Entonces, esa parte sí uno tiene que entender dos cosas. Primero, que no siempre va a ganar uno, y eso tiene uno que administrar esta parte de la frustración. Y dos, que al salir, la verdad, va a parecer esto hasta un poco romántico, pero se le tiene uno que olvidar el asunto. Porque al otro, claro, porque al otro día hay otro. Y decía un profesor que yo leí un libro sobre estrategias judiciales de hace muchos años, algo muy interesante, decía, con el que hoy te peleaste peor en la sesión, mañana es el que a lo mejor te apoya más en el siguiente asunto. Claro, entonces ningún pleito... Eso, ningún pleito puede ser para siempre. Hay que reconfigurar todas estas condiciones. Pero bueno, usted no se vaya, quédese ahí en casita con nosotros, porque después de la pausa regresamos con más con el ministro Cosío. En Cadena 3 creímos en soñar despiertos, soñar con los ojos abiertos, para encontrarnos con una nueva forma de hacer y ver la televisión. En estos 7 años, hemos puesto en tu pantalla cosas diferentes y únicas para comunicarnos contigo de una forma más directa, cercana, amable y honesta. Nuestro objetivo es sorprenderte todos los días, poniendo a tu alcance mejores contenidos que nos ayuden a crear una nueva era en la televisión, donde no existan los límites. Queremos ser cada vez más grandes, ir más adelante,
para seguir construyendo este sueño que compartimos contigo. Esa audiencia que cada día exige y merece encontrar mejores contenidos en su televisión. Hoy somos una cadena de ideas, una cadena de emociones, una cadena de sueños. Somos Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. Gracias por continuar con nosotras aquí en esta entrevista con el ministro José Ramón Cosío, y estamos hablando de temas verdaderamente importantes que tienen que ver con el derecho, la salud, los derechos de los ciudadanos, cómo acercarnos a la Corte. Ministro, usted es muy joven, y ¿qué hay del mito? Los ministros son conservadores, son modernos, usted es moderno, tiene cuenta de Twitter, le gusta explicar por qué razonar con los ciudadanos, con sus alumnos, el sentido de sus votos. Estamos hablando de una nueva etapa también de la Corte, que se abre estos temas de transexualidad, de la píldora del día siguiente. Sí, yo creo que sí. A mí algo que me cuesta un poco de trabajo es esta clasificación de quién es liberal o conservador o progresista o no, porque yo creo que siempre tiene esto que ver con unos cuantos temas. Se toma un tema, digamos, en los Estados Unidos los jueces están diferenciados entre liberales y conservadores solo en razón del juicio del aborto. Entonces, ese es el criterio. A veces el criterio no es tan claro, porque esas personas que aparecen como muy liberales en los juicios de aborto, en otros asuntos siempre son proempresariales o en contra de la ecología. En fin, es muy complicado construir estas categorías, ¿no? Entonces, a veces yo en ese sentido digo, bueno, a ver, vamos viendo un poco más el récord de cada quien para más o menos definir. Pero la otra parte, la de la modernización, yo creo que sí. Yo creo que desde la reforma que hizo el presidente Zedillo, la promovió él y desde luego la aprobó el Congreso en el 94, luego entró esta generación del 95 de los ministros, se han empezado a dar procesos bien interesantes de transformación. Yo creo que la Corte tuvo que construir su propia legitimidad, no la legitimidad general del régimen, como me parece que se vivió muchos años. Salió a televisión, que fue en su momento muy criticado. Las sentencias y las intervenciones no están en internet el mismo día de la discusión a las 6 de la tarde, están ahí transcritas. Tenemos las casas de la cultura, tenemos una política mucho más amplia de comunicación que creo que efectivamente abona la modernización. Vengan, hablen, digan, traigan sus asuntos de muy diverso tipo. Una sociedad tan plural como esta, con tantas diferencias, pues no puede más que tratar de resolver los asuntos litigiosamente, o debiera tratarlos de resolver así, y para eso me parece que la Corte sí tiene que estar muy abierta. También quiero preguntar acerca de, justamente hablando de la sociedad, de cómo es la sociedad mexicana, tal vez toda la sociedad latinoamericana, somos un tanto tradicionales. ¿Cómo hablar de una despenalización del aborto hoy por hoy? Bueno, la solución única que tenemos de lo que le llaman ley de sistema de plazos, pues solo está en el Distrito Federal, ¿no? En el resto del país tenemos soluciones mejores o peores, en fin, dependiendo del punto de vista de cada quien. Yo tengo desde luego una posición mucho más amplia en el sentido de la libertad de decisión de las mujeres. Pero ¿cuál es esa posición? Yo voté a favor, de hecho me tocó ser ponente en varios de los asuntos que estuvieron. ¿Usted puso en mesa también este tema? Sí, me tocó en el turno, llevé estos casos de la píldora del día siguiente, el Estado de Jalisco, me tocaron varios de los casos de aborto, en fin, varios de este tipo de temas, porque mi percepción es que es una sociedad, insisto, muy compleja y resulta muy difícil decirle a quienes cómo deben llevar los asuntos de su vida. Yo no sé si es un problema de la edad o lo que sea, pero yo veo con mucha empatía, digo, es muy complicado para muchas personas tratar de llevar una vida a veces en condiciones muy duras, y encima de todo les tenemos que imponer un modelo único de familia, un modelo único de vida, un modelo único de pareja. Yo creo que la gente hay que dejar que resuelva lo mejor posible sus condiciones de convivencia social. ¿Que ha sido criticado por eso? Sí. Me imagino que sí. Sí, pero yo creo que es parte, pues, precisamente de la función, ¿no? Los ministros estamos en una posición realmente muy buena en términos jurídicos, en términos sociales, etcétera. Yo creo que esa protección es precisamente para
que podamos tomar decisiones duras que afectan pues a partes importantes de la sociedad, porque desde luego no todo el mundo está de acuerdo con las mismas cosas. Y es una parte de la realidad también de México. Mi impresión es que sí, hay sociedades de convivencia, hay parejas del mismo sexo. Hace ya varios años tuvimos un asunto muy importante en donde tuvimos que aceptar que había distintos modelos de familia. No hay un modelo ese que conocíamos de papá, mamá, 3 hijos, pues eso es, qué bueno que existen muchas condiciones y es deseable, pero hay otras, muchas formas también muy aceptables de distintas formas de convivencia, de relaciones, insisto, de formas de ir llevando la vida lo mejor que se vaya pudiendo en ese sentido. Entonces yo creo que en esa parte mi convicción es que no se puede imponer desde el derecho un modelo único de convivencia así homogéneo para todos, sino que en función del derecho permitamos la mayor cantidad de posibilidades de convivencia social. Oiga, ministro, también seguramente le ha tocado temas muy difíciles, temas que a lo mejor no comparte en su forma de pensamiento, en su creencia, y sin embargo tiene que entrar y evidentemente en su voto defiende su punto de vista, y si pierde, pues ya, ¿no? Tiene que aceptarlo. En estos casos a veces difíciles, ¿usted qué prefiere, el derecho o la justicia? Yo pienso que nosotros, y esto siempre yo digo, vivimos en un orden democrático. Yo no tengo duda de la legitimación política de las autoridades, por un lado. Y dos, lo que nosotros como Suprema Corte, no digo otros jueces del país, básicamente aplicamos en la Constitución. Y el marco que hoy tenemos en la Constitución, en el tema, por ejemplo, de derechos humanos, es un marco amplísimo, es un marco muy potente que está... Aplicar la Constitución me resuelve ese problema que usted dice que es muy, muy importante. Aplico la justicia, trato de construir una solución para el caso concreto, trato de ser profundamente empático con las partes independientemente de lo que diga el derecho, o me quedo con el derecho duro y puro y lo que le pase a la persona pues es problema de la persona. Es decir, esa disyuntiva es bien delicada, sí. Pero el marco general hoy de derechos humanos de verdad que nos permite tratar de modelar, tratar de ajustar, tratar de construir estas relaciones de un modo, a mí, muy satisfactorio. Y esto es importante porque justamente hemos visto los casos ahora del debido proceso, ¿no? Entonces, le preguntaba eso porque a lo mejor hay casos que nosotros consideramos que fue injusto la sentencia, ¿no? Pero a lo mejor en el derecho, como en el caso de violación a debidos procesos, pues se tenía que aplicar así. Y de ahí también me voy al otro tema, que es la pantalla que ahora tiene la Corte. Antes no se sabía mucho, no se escribía, no se publicaba, bueno, que estuvieran las resoluciones en tiempo real, mucho menos. Hoy las sentencias las podemos conocer, a veces hacemos los ejercicios que en temas importantes, cómo votó cada uno, y llegamos a poner hasta la foto y el sentido del voto. Exacto. Eso habla también de gran transparencia y un poco lo que platicábamos antes, ¿no? De que los jueces hablan, de la máxima de que los jueces hablan a través de sus sentencias. Esto a veces les pega también porque son blanco de críticas, de por qué, de que si están o no apoyando a las acciones del gobierno federal o si van por otra parte. Los han regañado, hubo presidentes que regañaron a los ministros. ¿Esto cómo? Mire, yo creo que en esto sí tenemos varias cosas de mucha importancia. Efectivamente, antes salíamos muy poco, o mis antecesores en la Suprema Corte salían muy poco. La mayoría de ellos no eran muy conocidos, se les conocía porque escribían libros. El ministro Ten, el ministro Rojín, el ministro Fraga. Sí, entonces, si usted decía, ¿quiénes eran los ministros de la Corte? Nadie sabía. Claro. Pero se les conocía porque eran autores de libros muy relevantes, los 3 que dije, otros que escribían libros. Entonces eran conocidos por ser autores del librazo que todos habíamos llevado y no porque eran listos, así es. Después empieza con la pluralidad, empieza a cambiar esto, la Corte sale, se nos cuestiona duramente en la sentencia y yo creo que eso a mí me parece muy bien. Yo la única cosa que creo, y me parecería que sería un grado de evolución en este sentido, es que nos criticaran no por el resultado final de la decisión, porque entonces sí se vuelve una especie de decisión como del voto, ganó y perdió, ganó los que están a favor de ganó. Oye, pero es que no se pueden ver así los problemas sociales, pues si no es un partido de fútbol, es una cosa mucho más compleja, desde luego. Entonces, ¿cómo sería muy interesante? Que vieran la cadena argumental que se presentan en los asuntos. Es decir, si esta persona le pasó tal cosa, la llevaron a un proceso, no le garantizaron esto y esto, que es lo que la ley dice, y la consecuencia de eso es que se tiene que ir a la calle, o que le van a reponer el procedimiento, o lo que fuere, pues ni modo. ¿Para qué se pone un marco jurídico democrático,
tan enormemente complejo, sofisticado, para precisamente tratar ese tipo de casos. Entonces, ahí es lo interesante el caso. Y no decir, se salió a todos los ministros. Pues, eso es una forma muy pobre de hablar, ¿no? ¿Y cuál ha sido el caso más difícil o el momento más difícil para usted en estos 10 años? Mire, al principio cuando yo me quedaba 10-1, digo, llegando, estaba ahí, yo ahí tenía 42 años, entonces yo decía, bueno, estaré yo bien, estaré yo mal. Oye, eso ya, como todo en la vida, pues se va haciendo Ya lo superó. Ya va siendo sí, ya lo superé, esa es la expresión. Y luego pues hay de casos muy diversos porque, insisto, hay casos que se pierden y uno piensa que lo que uno está sosteniendo es la única solución posible. Otros casos, que como los que señala usted, que sabiendo que esa es la solución que corresponde, uno se da cuenta que eso va a tener un sentido a veces probablemente muy duro para la vida de las personas, ¿no? Ese es un tema muy importante en este mismo caso, ¿no? Y yo creo que esas partes cuesta trabajo irlas internalizando, irlas haciendo propias para presentarse al otro día y seguir trabajando. Cosas que uno puede ver que, insisto, que al resolverse le duelen a uno. ¿Para qué uno dice que no? Le duelen a uno y sí es una parte dura en este sentido, ¿no? Y el mayor logro, que no se puede meter, en la misma bolsa a todos los profesionales. No vamos a decir que todos son tal vez como usted, ni que todos son malos, no se lo puede hacer. ¿Qué es lo que piensa acerca de tantos casos que tenemos de jueces corruptos? Pues yo, mire, creo que ese es un problema muy grave y por una razón. Pensemos en una sociedad cualquiera. Una sociedad lo que tiene es una enorme cantidad de personas que tienen intereses bien diferenciados en la vida. Todos quieren vivir mejor, todos quieren tener cosas mejor. En fin, vamos a pensar en esta sociedad. Ni siquiera meto a la parte de delincuencia, ni siquiera, en mi modelo. Entonces las personas están haciendo cosas por estar mejor. Disputan esos temas. Esas disputas que se dan en sociedad, la única forma que tenemos en las sociedades modernas de resolverlo es a través de litigios. Entonces, si el juez se corrompe, si los juzgadores en general se corrompen, entonces un mecanismo social de resolución de problemas sociales se disuelve, se quiebra. Y entonces el derecho, en lugar de ser un mecanismo que ayuda a solucionar los problemas, los incrementa, los exacerba, y me parece entonces que esto va acumulando mayormente a la crisis. Creo que es mucho más grave que se corrompa un juez que cualquier otro funcionario. ¿Y una solución? ¿Posible solución? Bueno, las soluciones pues son, la verdad, enunciadas así, verbales, son muy simples, pues hay que vigilarlos. Yo no sé cuál es el nivel de gastos con relación al nivel de ingresos. Nosotros los jueces nos pagan bien, pero no podemos hacer ninguna otra cosa, no podemos recibir ningún otro ingreso adicional. Ninguno, por dar clases, por escribir libros, por participar en un medio, no puede tener ningún ingreso. Entonces es muy fácil, si usted gana 50 y vive con unos ingresos como si fueran de 100, pues ya no salió la ecuación. Ahí yo me parece que hay mecanismos no tan sofisticados mediante los cuales se puede ir controlando a este tipo de personas que en una determinada condición se están corrompiendo. Ministro, pues muchísimas gracias. El tiempo aquí se va como agua. Rapidísimo. Pero antes de terminar, díganos, ¿es usted entonces un ministro moderno? Pues moderno en el sentido de que estoy hago las cosas que definirían a una persona moderna, pues sí. ¿Y por qué Twitter? Por dos cosas. Uno, porque las páginas que sigo me tienen enteradísimo de una cantidad de cosas que de otra forma no Sigue sigo. Excelsior, por supuesto. Sigo Excelsior, claro, y sigo a otros. Casi todos son, no sigo a ninguna persona en lo individual, y no por chocante, sino porque no quiero decir por qué sí y el otro no. Claro. Sigo unidades, periódicos, revistas, universidades, etcétera, y eso me da una cantidad de información que de veras, lo digo, no, de otra forma no podría yo saber. Y por otro lado, sí me es muy importante los comentarios que me hacen, los correos que me mandan, el tipo de críticas. La verdad, ahí sí he encontrado una forma pues, de interacción social. Pues muchísimas gracias, ministro. Muchísimas gracias, Paola. Jessica, gracias. Y muchísimas gracias a ustedes gracias, por acompañarnos aquí con el ministro José Ramón Cosío en Entre Mujeres la Entrevista. Hasta la próxima.